¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Bueno, este día, hermanos, hemos puesto un tema que vamos a compartir con todos ustedes que se llama la iglesia, comunidad, servicio y misión. ¿Por qué la iglesia, hermanos? ¿Por qué la iglesia? La iglesia está representada como una barca que el que dirige esa barca es Jesús. Ahora la pregunta para ti es, hermano, ¿te quieres subir a esa barca? Amén. ¿Cuántos se quieren subir a esa barca? Dile a tu hermano que está a tu lado, súbete a la barca de Jesús. Sí, hermanos, la iglesia es la representación de esa barca. Vemos en la palabra del Señor, donde los discípulos siempre los invitaba a que se subieran a una barca. Esa barca, hermanos y hermanas, que solamente nuestro Señor la dirige, y ahora los invita a nosotros mismos como para estar unidos en una misma comunidad, como estamos encontrados aquí hoy en este lugar, como cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto con un mismo espíritu, en la espera del Espíritu Santo que venía sobre de ellos. Asimismo nos encontramos hoy nosotros acá, reunidos en la comunidad, con ese mismo propósito de encontrarnos con el Espíritu Santo de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, vemos la misión, esa misión que todos tenemos que tener, amados hermanos, esa misión de envío, esa misión que muy pronto vamos a ir desglosando la palabra de Dios. Pero esos son algunos puntos de los que vamos a tocar. Y el día de hoy, como les decía, el tema se llama, ¿cómo se llama el tema? La iglesia, comunidad, servicio y misión. Pero para tener el servicio y la misión también nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos permanecer unidos en Dios. ¿Qué necesitamos tener? Estar unidos ¿con quién? Con Dios, con el Padre glorioso, con el Padre bueno, con ese Padre que lo ha dado todo e incluso nos ha dado a su Hijo, demostrándonos su amor, demostrándonos su gracia. ¿Por amor a quién? Por amor a mí, por amor a usted, amado hermano. Por eso en la palabra del Señor, el permanecer en Dios, en San Mateo capítulo 24, en el verso 13, dice la palabra del Señor: pero el que persevera hasta el final, ese será salvo. ¿Para quién es la promesa, amados hermanos? Para el que persevera. Esa perseverancia y el permanecer y esa promesa es para ti y es para mí. Hay una alabanza que dice, ¿verdad? Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Vamos, hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. ¿Cuál es la promesa? Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir. Cielo nuevo, tierra nueva, donde vamos a vivir. Muy bien, excelente. Démosle palmas al Señor, hermanos. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Permanecer en Jesús. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Permanecer en Jesús, amados hermanos. Vamos ahora a entrar a la palabra de Dios para ir abordando este tema en el cual nos vamos a embarcar todos juntos a este tema. Vamos a meditar la palabra de Dios en San Juan, en el capítulo 15, en los versos del 4 al 7. San Juan, capítulo 15, en los versos del 4 al 7. Pueden contestar con un amén cuando ustedes estén listos. Le voy a pedir al hermano si me regala un bote de agua, por favor. Pueden decir amén cuando ustedes estén preparados, hermanos. Y por respeto a la palabra de Dios, cuando estén preparados, todos nos ponemos de pie. San Juan, capítulo 15, versos del 4 al 7. Amén. Amén. Amén, pueblo de Dios. Pongámonos de pie. Voy a pedir a todos los servidores que se encuentran, por favor, a la orilla. Aquí hay muchos asientos. Y vamos todos juntos a meditar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué me quiere decir? Por honor a la palabra del Señor, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dice la palabra: pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démosle fuertes palmas a la palabra del Señor, que en este día nos ha venido a deleitar. Ahora vamos a meditar esa palabra de Dios, en la cual nos invita hoy en este día a permanecer. ¿A dónde, hermanos? ¿A dónde tenemos que permanecer? En el árbol, ¿verdad? En la vid verdadera. Nosotros, nos narra la palabra de Dios que nosotros somos los ¿qué? Los sarmientos. ¿Y qué significa ser un sarmiento, hermanos? Ayúdenme, porque yo no sé. ¿Qué significa ser un sarmiento? Una rama, sí, una rama. ¿Y qué dice? Que esa rama cortada del árbol, de la vid verdadera, no puede producir fruto, no da fruto, se seca. ¿Por qué? Y una rama seca, ¿como para qué puede servir? Solo para meterle fuego. Y ya sabemos qué significa el símbolo del fuego, ¿verdad? Ese fuego que nunca se va a apagar, un fuego ardiente que permanecerá para siempre, todo aquel que no permanezca en ese árbol. Ahora la pregunta es, hermano y hermana, ¿a dónde está cimentada mi casa? ¿A dónde estamos agarrados hoy en este día? ¿En qué parte del mundo nos encontramos en este momento? No voy a decir aquí porque yo sé que estamos aquí. Yo digo mi mente, ¿en dónde está en este momento? Si estamos nosotros aquí en este lugar, hermanos y hermanas, con un propósito de podernos encontrar con esa palabra, con ese amor de los amores que nos hace la invitación hoy en este día, a poder permanecer unidos siempre al Padre, unidos a esa palabra, a ese amor que el Señor siempre nos ofrece, que siempre está dispuesto a que nosotros permanezcamos en Él. Porque dice la palabra de Dios que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Entonces, permanecer en Jesús, no secarse, no desanimarse, ¿para qué? Para dar fruto. Nosotros, hermanos y hermanas, en la última prédica que tuve aquí con ustedes, estuvimos hablando sobre los frutos, que nosotros estamos llamados ¿a qué? A dar frutos, y frutos en abundancia. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer yo, hermano, para dar fruto? Pero hermano José, yo no sé cómo dar fruto, no sé si yo tengo algún talento o cómo lo voy a hacer. Tienes que ayudar a tu hermano, tienes que hacer misericordia para los demás, perdonar si hay que perdonar, amar si hay que amar, todo lo que hay que hacer que sea agrado del Señor. Nosotros estamos llamados, hermanos y hermanas, a poder dar frutos y frutos en abundancia. Todo aquel que ya ha tenido un encuentro con el Señor, ya sabe que dice la palabra de Dios que todo aquel que ha decidido poner la mano en el arado y voltea a ver para atrás, no sirve ¿para qué? Para el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces, hoy en este día, hermanos, nosotros estamos llamados a dar fruto y frutos en abundancia. Porque dice la palabra del Señor, porque separados de Jesús no podemos hacer nada. Ahora, ¿para qué tenemos que permanecer en Jesús? ¿Para qué, hermanos? Pregúntenle al hermano que está a su lado, ¿para qué tenemos que permanecer en Jesús? Pero dele la respuesta también. Para que tus oraciones, nuestras oraciones, sean ¿qué? Escuchadas. Para eso necesitamos nosotros permanecer ¿en quién? En el Señor. Porque si nosotros no permanecemos en el Señor, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aquel que me diga Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque necesitamos estar conectados en la vid verdadera, y esa vid verdadera es Jesús.
Tenemos que permanecer siempre, siempre en el Señor Jesús. Ahora bien, nuevamente, pregúntele a su hermano nuevamente, ¿para qué debo permanecer en Jesús? Pregúntele. Para no pecar, dígale. Para eso necesitamos permanecer en Jesús, para no pecar, para no hacer aquellas cosas que no son agrado del Padre, todas aquellas cosas que nos separan del Señor, cada vez que nosotros lo arrastramos con nuestro pecado, con tal vez mirar a nuestro hermano, tal vez por hacer aquellos pecados que son de omisión, del querer hacerlo, pero al final me quedo con aquello y al final no termino haciéndolo. Todas esas cosas, hermanos, nosotros terminamos crucificando al Señor. Por eso dice Santa María de Alacoc, ella fue la que tuvo la revelación de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Ese Sagrado Corazón de Jesús que todos deberíamos de tener una estampa del Sagrado Corazón en nuestras paredes. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba podemos ver una crucita. Ese es el sacrificio de ¿qué? De amor. El sacrificio de amor que el Señor hizo por ti y por mí. Ese es el sacrificio de amor, pero también se ve en la contorna un corazón sangrado, un corazón que tiene una rueda de espinas, una corona de espinas, y es ese el que nosotros herimos al Señor con nuestro pecado, a pesar de que el corazón de Jesús, dice Santa Margarita de Alacoc, que ese corazón se desborda de amor por cada uno de nosotros y el pago que recibe de nosotros es el desprecio y la profanar y hacer las cosas malas que no son agrado de Él. Por eso Él nos llama hoy en este día para que nosotros permanezcamos siempre agarrados en esa roca, porque la tribulación, hermano y hermana, va a llegar. Si tu casa, hermano y hermana, está situada en esa roca que es Jesucristo, aunque vengan las tempestades, vas a poder soportarla. Asimismo le llegará también la tempestad a aquella casa que está sentada sobre la arena. Es decir, cómo estoy yo a través de la oración, cómo estoy mi conexión con Dios. ¿Será que estoy cortado yo de ese árbol? Y nomás digo, Señor, Señor. Necesitamos, hermano, urgente. Dígale al hermano que tiene a su lado, necesitamos urgentemente permanecer en Jesús. Dígale a su hermano, no le va a hacer nada. Necesitamos permanecer en Jesús siempre, para que Él conduzca nuestra vida, que le demos la autoridad al Señor, hermanos y hermanas. Miren que cuando yo andaba sin el Señor, ¿saben a qué le daba la autoridad de mi vida? Decía, hoy me voy a emborrachar, le daré la autoridad a estas cervezas para que hagan lo que quieran. Hoy nos vamos a emborrachar hasta que amanezca el siguiente día y después volvemos y continuamos. Miren, por milagro de Dios estoy aquí vivo y sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios me rescató y me sacó de esa situación. Cuando los policías venían y me alumbraban con un foco los ojos y me decían, ¿estás tomado? Les decía yo, no, sigue el foco. Y que lo siguiera con mis ojos, miren, y con las cervezas escondidas. Todas esas cosas hacía yo y ahora lo doy testimonio y no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque vergüenza para Satanás, no para Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démosle fuertes palmas al Señor, hermanos, y el encontrarnos aquí es un motivo de alegría, un motivo de gozo, de podernos escuchar y deleitar la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el Señor. También, hermanos, para poder permanecer en el Señor, vamos a necesitar unas cuantas armas para que podamos nosotros resistir las situaciones, los problemas, cuantas cosas lleguen a nuestra vida. Vamos a necesitar siempre poder tener algunas armas. Y en esas armas que vamos a necesitar, amados hermanos, la número 1 sería que se necesita tener la fe. 2 letras, fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Díganme, ¿qué es la fe, hermanos? No escucho. Uno a la vez. La fe, el niño contestó. Algo que no se ve. Démosle fuertes palmas al niño. Sí,
Así es, hermanos, la fe es algo, es una certeza de aquello que no hemos visto, pero creemos que así será por fe en nuestro corazón cuando confiamos. Porque cuando decimos cualquier cosa nos puede pasar en nuestra vida, lo único que no nos tiene que faltar, ¿qué es? Las dos letras, la fe. Más fuerte, ¿qué no nos debe de faltar? La fe, eso es. La fe, la certeza de lo que no vemos, pero creemos que así será por fe. Nosotros empezamos a caminar, hermanos y hermanas, en el camino del Señor por fe, porque si no hay fe, dice la palabra de Dios, que si nosotros tan solo tuviéramos fe como un granito de mostaza, dijéramos a esta montaña, muévete de aquí para aquel lugar, y nos haría caso. Pero a veces nuestra fe es algo escasa, hermanos, porque queremos ser como Tomás, aquel cuando le dijeron, fíjate que Jesús resucitó y por aquí anda, y le dijo él, no, yo no creo en eso, hasta que yo no mire, hasta entonces yo voy a creer. De repente los discípulos estaban reunidos con la puerta cerrada, de repente aparece Jesús y le dice, Tomás, aquí estoy, ven, tócame, aquí están los agujeros de mis manos donde me crucificaron. Y por eso el Señor dice, bienaventurados aquellos que creen en mí y no me ven. Esa es la fe, hermanos, esa es la fe. Démosle palmas al Señor en esta noche, porque nosotros tenemos que tener fe, esa fe en el Señor, amén. Creer en Jesús. Para creer en Jesús también vamos a tener que permanecer. Díganme ustedes, ¿qué es permanecer? Permanecer, amados hermanos, es de que aunque venga lo que venga, nosotros vamos a estar aquí firmes. Que aunque las tribulaciones lleguen a tu vida, tal vez en tu trabajo alguien te desanimó, tal vez en tu casa tuviste un problema, tal vez con tu hijo, cualquier situación que sea, permanece firme en el Señor. Dígale a su hermano que está a su lado, permanece firme en el Señor. Permanece firme en el Señor, hermano y hermana, que el permanecer en el Señor, la promesa del Señor es grande, porque dice que el que permanece en mí, yo estaré en él. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, hermanos, permanecer en el Señor. Y la otra cosa es permanecer firmes, aunque venga la tribulación que les decía, la tribulación que viene a la casa de nuestra vida. La casa es representada como nuestro cuerpo, hermano. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que cuidar este cuerpo precioso que nosotros tenemos. Dígalo, tenemos que cuidar este cuerpo precioso que el Señor nos ha dado. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo y somos hechos a imagen y semejanza del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos y hermanas. Si le va a dar palmas al Rey, dele palmas más fuerte, más fuerte, más fuerte. Gloria a Dios, hermanos. Permanecer en Jesús haciendo el bien. Nosotros estamos llamados, hermanos y hermanas, a poder hacer el bien. Cuando decimos hacer el bien, no significa, hermanos, como narra la palabra de Dios, qué extraordinario tendría que yo le dé un regalo o le dé algo a alguien esperando que me va a dar algo de regreso para atrás. Tenemos que permanecer haciendo el bien y no mirando a quién. Amén. Tenemos que permanecer haciendo el bien siempre, lo que es sagrado del Señor, porque el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, ese Espíritu de amor, ese Espíritu de fortaleza, siempre te va a hablar en el sexto, en tu oído, en el cual te va a decir, mira hijo, mira hermano José, mira hermano Nelvin, lo que estás haciendo no está bien. Y por otro lado te va a decir, no, sí está bien, pero esa es la voz del enemigo. Siempre busca enfocarte y a escuchar siempre la palabra del Señor y permanecer y haciendo el bien que Jesús hizo. Porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, siempre hizo, ¿qué hizo Él? El bien. Él siempre hizo el bien, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que permanecer en Jesús haciendo el bien, porque tenemos la imagen y semejanza del Señor, que fue Él el que nos ha enseñado a poder hacer el bien. Número 3. Tenemos que evitar a Jesús, a vivir en el amor. ¿A vivir en el amor de quién, hermanos? En el amor del Señor. Estamos todos llamados a vivir
en el amor del Señor. Hay algo muy importante en Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el verso del 4 al 7, nos narra la palabra de Dios que dice: si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Hay una alabanza, ¿quién se la sabe? Cantémosla. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 13, versos 4 al 7. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no se toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Tres cosas importantes que tenemos que nosotros que tener es permanecer en la fe, la esperanza en ¿quién? La esperanza en el Señor. Y esa es palabra de Dios. Esperanza en el Señor y en el amor. ¿Qué necesitamos tener? Permanecer, la fe y la esperanza y el amor. Pero dice la palabra del Señor en el verso número 13, en Primera de Corintios 13, tres cosas que hay que permanecer: la fe, la esperanza, el amor. Pero lo más grande de las tres, dice la palabra del Señor, que es el amor. El amor es lo más grande que hay. Hemos sido creados, hermanos y hermanas, a que nosotros amemos, que nosotros perdonemos. El Señor nos ha hecho, amados hermanos, a cada uno de nosotros, que cada día nos parezcamos. Si nosotros nos llamamos ser cristianos, somos representantes, embajadores de Cristo. ¿Qué Cristo estamos representando cada uno de nosotros, hermanos? Dice el Señor en su palabra que Él lo quiere todo lo de nosotros. Y nosotros tenemos que darlo, hermano, darlo todo, darlo con amor, dice ahí. La palabra del Señor nos narraba el día de ayer en el Evangelio que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia, donde nos narraba que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Y cuánto es 70 veces 7? ¿Qué significaría eso? Que siempre tenemos que permanecer en perdón, perdonar. ¿Te han hecho algo? Perdona. Siempre estar dispuestos al perdón. No podemos venir, hermanos y hermanas, a cargar tantas cosas que podemos andar cargando en nuestra vida por años. Ayer nos narraba la palabra del Señor nuestra hermana Dalila, donde decía ella en su reflexión que primero nosotros tenemos que perdonar a Dios, porque hay mucha gente que puede permanecer como teniendo algo con el Señor. Tal vez están como molestos por no haber recibido lo que esperaban. Número 2, decía que había que perdonar al hermano. Y número 3, decía que tenía que perdonarse uno mismo también. Muy bonita esa reflexión en la cual nuestra Santa Madre Iglesia nos presenta, y la manera de cómo tomamos esa palabra nosotros, si la tomamos con alegría, la tomamos con gozo, con ese gozo del Señor, con ese amor del Señor, a perdonar a aquel que aunque quien sea tenemos que perdonar, porque el Señor nos quiere que todo aquel que ama al Señor y queremos un día estar en la presencia del Señor, tenemos que perdonar, amados hermanos. Número 4, tenemos que guardar los mandamientos de la palabra del Señor. Ustedes saben que tenemos 10 mandamientos, los que nuestra Santa Madre Iglesia, bueno, antes eran una gran cantidad, no sé si eran 365 o 600 mandamientos los que habían, más, y fueron reducidos a 10 mandamientos.
Por eso la palabra del Señor decía, vengan todos aquellos que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Por qué les decía eso? Porque la gente ya no podía cumplir esos mandamientos, tantas cosas que habían, y Él les decía, vengan a mí, todos aquellos. Entonces tenemos 10 mandamientos dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, en los cuales los reduce a 2 muy importantes, que son los primordiales, que son todos nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál sería el primero? Amar a nuestro Dios sobre todas las cosas. Cuando dice amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, no está hablando de algunas cosas, amar a Dios sobre como a mi manera, como yo quiero, sino que dice amar a Dios sobre todas las cosas. O sea que no tiene que haber privilegios para otras cosas, sino que tenemos que tener a nuestro Señor Jesucristo en primera plana en nuestra vida. ¿Cómo tenemos que tener a Jesucristo? En primera plana. En la mañana nosotros nos levantamos, le decimos, Señor, gracias por este día que me has regalado, Señor. Gracias por mi familia, gracias por mi esposa, gracias por mi trabajo, gracias por todo, Señor, porque hasta este momento no me ha faltado nada. Hay muchas personas que han perdido la vida y no han tenido el encuentro con el Señor. Es triste, hermanos, amados hermanos, ver cómo la vida se va en un momento. En estos días trabajando allá por la área de Baltimore, venía cuando una persona estaba donde esperan el bus, ahí estaba agonizando. Vieran qué triste es ver a una persona que esté perdiendo la vida. Lo más duro, hermanos, es saber si tuvieron ese encuentro con el Señor. Por otro lado, también en un reportaje, en unas noticias salieron de que una señora iba manejando con su hijo rápidamente y yendo en el camino los impacta un tráiler y salieron volando en la calle como que fuera un pedazo de papel. El problema, amados hermanos, es ¿qué he hecho yo de mi vida? Por eso ahora, amados hermanos, estamos llamados a permanecer en la vid verdadera, en ese árbol que si vivimos, vivimos para Cristo, si morimos, morimos para Cristo, pero que sea alabando y glorificando su santo nombre. Un fuerte aplauso para el Señor, amados hermanos, más fuerte, más fuerte. Número 5, tenemos que resistirnos al enemigo. Tenemos que resistirnos al enemigo. Ustedes saben que en el desierto el Señor se le presentaron las tentaciones que el enemigo le presentó a él. Pero el Señor lo reprendió y se fue. Cada vez, amados hermanos, que a usted le llegue una tentación, repréndala con la palabra de Dios. Es la arma, la palabra del Señor, la oración, el reprenderlo. Porque van a llegar las necesidades, van a llegar los problemas, van a querer tocar tu familia, van a querer llegar a tocar tu hogar, tu matrimonio, tus hijos. ¿Y saben a dónde se va? A donde más nos duele, aquello que más queremos. Ahí toca. Por eso tenemos que permanecer despiertos. Por eso Jesús, cuando ya se iba a ir, que sabía que iba a ser entregado, se fue al monte de los olivos y ahí se puso él con rostro bajo tierra. Y cuando estaba ahí, dice, nos narra la palabra del Señor, que estaba brotando como gotas de sangre. Y dejó a los discípulos que se quedaran orando, que permanecieran en vela, permanecieran unidos, que permanecieran despiertos. Y la tristeza más grande que el Señor le dio fue que cuando llegó de regreso, los encontró dormidos. ¿Cómo los encontró? Dígale al hermano que está a su lado, permanece despierto, dígale, no le va a hacer nada. Permanezcamos despiertos, hermanos, permanezcamos unidos a ese árbol. Ya les dije que ese árbol es Jesús. Tenemos que permanecer despiertos espiritualmente. No estoy hablando de estar dormidos con nuestros ojos, sino que despiertos espiritualmente para poder atender ese llamado que el Señor nos hace el día de hoy, hermanos y hermanas, a permanecer siempre en los pies del Señor, porque todo aquel que ha creído en el Señor y sabe que Él es el que guía su vida, no le falta nada. No le falta nada, amados hermanos. Por eso nosotros tenemos que reprender las cosas malas que lleguen a nuestra vida. Todo aquello que nos quiera apartar de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que continuar pidiéndole al Señor que nos ayude, que no es fácil, es cierto, hermanos.
Somos humanos y nos duele que nos toquen a nuestra familia, nos duelen los ataques directos porque el enemigo primero lo que va a hacer es empezar por su mente, a metérsele en la mente. 3 actos que el enemigo va a empezar a hacer. Primero entra en la mente. ¿A dónde entra? En la mente. Después se va a su corazón. Cuando llega a su corazón ya es un poco más fuerte, porque cuando ya llega a su corazón empieza el resentimiento, empieza el problema, empieza aquella cosa que ya tienes, aquel rencor por tu hermano. Y el número 3, ¿a dónde llega el número 2? Al corazón. Y número 3 es cuando ya actúa. Cuando ya actúas, primero te llega a la mente, primero piensa, después se te encarna en el corazón y después va a actuar. Y cuando actúa es cuando miramos a esas personas desalmadas que no se van a quitar, no se van a tentar el corazón por quitarte la vida. Porque dice en la palabra que solamente Él da la vida y solamente Él la puede quitar. Entonces todas esas cosas son las que pasan cuando nosotros empezamos a dejar que las cosas malas empiecen a influir en nuestra vida. Por eso tenemos que permanecer en Jesús y pidiéndole mucho a Él que nos ayude a poder salir adelante. Por otro lado, vamos a entrar en la palabra del Señor en el capítulo, San Juan capítulo 14, en el verso 17. San Juan capítulo 14, verso 17. Amén, 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 hermanos, amén, con gozo, hermanos, amén, amén, amén. Amén es la palabra, es en el idioma estar conectados con el Señor, es la confirmación de decir, sí, Señor, aquí estoy. Entonces, amén. Eso. Entonces, San Juan, capítulo 14, verso 17, dice la palabra del Señor: el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen, porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Palabra del Señor. El Espíritu de la verdad, el Espíritu a quien el mundo no puede recibir y que no lo ve. ¿Qué querrá decir eso, hermanos? El Espíritu de la verdad. Sabemos que hay un Espíritu Santo, un Espíritu de amor, un Espíritu que es el que nos da los dones, las carismas, el motor de nuestra vida, porque es la promesa del Padre, la que dijo que se quedaría con cada uno de nosotros hasta el final de los tiempos. Esa promesa, como cantamos la alabanza, es para cada uno de nosotros, hermanos, en esta noche. Que nosotros recibamos esa promesa del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos mueve, que es quien es el dinamismo, es el que nos ayuda a poder salir adelante. Pero dice que el Espíritu Santo de aquellos que no lo ven son aquellas personas, hermanos, que no han conocido del amor de Dios, no han conocido del Espíritu Santo, el dador de vida. Mas ustedes, dice la palabra de Dios, ustedes que han recibido esa promesa del Señor, esa promesa del Espíritu Santo, tenemos que, dice la palabra del Señor, es que no pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes, dice la palabra de Dios, usted y yo, hermano, ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes, siempre y cuando, hermanos y hermanas, nosotros clamemos al Espíritu Santo de Dios que venga a nuestro auxilio. Yo no sé si ustedes han podido experimentar, tal vez cuando tienen en medio de un problema y ustedes claman la presencia del Espíritu Santo de Dios y le dicen, ven Espíritu Santo y llena mi corazón, ven y quiero sumergirme hoy en ese torrente de agua viva que tú me ofreces, como esa agua que le ofreció el Señor a esa samaritana en la cual nunca le daría sed. Por eso nosotros, hermanos, estamos llamados a poder pedir Espíritu Santo que venga sobre nuestra vida. Y por eso en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 41, dice la palabra, tenemos que seguir las enseñanzas de los apóstoles, tenemos que congregarnos en la comunidad para ayudar a los demás y permanecer siempre en la iglesia. Lucas 9:23.
Toma tu cruz cada día. Tenemos que tomar nuestra realidad, hermanos. Sabemos que vivimos en un mundo en el cual hay muchas cosas, como por ejemplo una anécdota pequeña de un hermano que pidió que ya no podía con la cruz que tenía y dijo, en un sueño que le dijo al Señor, voy a ir a cambiar esta cruz que yo tengo, porque ya no puedo. Dice que lo conducieron al joven y llegó al lugar y lo encerraron en un cuarto donde habían muchas cruces. Dice que trató de cambiar la cruz que tenía. Agarró una, estaba muy grande, no la podía mover. Otra estaba muy pesada, otra más ancha. Total es de que no podía hacer nada. Ella estuvo probando y probando por todos lados y no podía hacer nada. Hasta el final que giró y llegó hasta el fondo, encontró una y la pudo levantar. Y dijo, esta es la que yo andaba buscando, la que yo tenía estaba muy pesada. Al final se acercó uno de los sirvientes y le dice al Señor, Señor, pero no es esa la misma cruz que él se está llevando, la misma que trajo. El Señor le dijo, sí, es la misma, porque yo no le voy a poner una cruz a nadie que no la pueda cargar. Dele fuertes palmas al Señor en esta noche, hermano y hermana, que el Señor está con nosotros. Pero por eso, hermanos, hay muchas consecuencias y muchas cosas, las que a veces los apegos de la vida, de poder seguir al Señor. Tenemos que permanecer en el Señor. Yo siempre comparo nuestra vida como un imán, que todo se nos quiere pegar, todo lo de allá afuera. Cuando llegó el joven rico le dice al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para yo seguirte? ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tú tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Y dice que ese joven dio la vuelta bien triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Entonces ahora, hermanos y hermanas, ¿a dónde nosotros nos encontramos? Dice la palabra de Dios que donde está tu corazón está tu tesoro. Y si tu tesoro es Cristo, hermano, pues que se note, hermanos, que le demos la honra, que le demos la gloria a aquel que todo se lo merece. Démosle fuertes palmas al Señor, hermanos y hermanas. Por eso, cada día tenemos que tomar nuestra cruz. Tenemos que perseverar sin ceder al cansancio, al desánimo, al mucho deseo de no seguir. Tenemos que perseverar en la iglesia de Jesús, porque la iglesia de Jesús es santa, porque la iglesia de Jesús es el lugar donde nosotros venimos, hermanos, es el lugar sagrado, donde nosotros venimos a darle honra, a darle alabanza a nuestro Rey. Por eso cada día nosotros nos invita a nuestro Señor en su palabra, a través de la palabra del Señor, que permanezcamos unidos a la vid verdadera, que no seamos como ese sarmiento, hermanos, que vamos a estar cortados porque no vamos a poder dar fruto. Si el Señor nos llama hoy en esta noche a que nosotros demos frutos, hermanos, practiquémoslo. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de la oración, a través de fe, a través de ayudar al más necesitado, porque de nada serviría una fe sin obras, hermano, es vana. Necesita ayudar a no importa quién sea, no importa, lo importante es poder ayudar con lo poco que nosotros podamos. Vemos la mujer anciana, la que solamente tenía una moneda y ella la fue a entregar. Llegaron otros con grandes cantidades de dinero a ponerlas al frente y lo que pasó, le dice el Señor, ¿quién crees que pudo haber dado más que de la ofrenda? La mujer que llevó solamente una moneda. ¿Por qué? Porque era lo único, sabiendo que no tenía nada para comer el día de mañana, sabiendo que dependía solamente de esa moneda, y no le importó, la puso, porque sabía y confiaba en la misericordia de aquel que todo lo da. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, hermanos. Voy a pedir al ministerio de alabanza que se vaya preparando en este momento. Vamos a poder... Por último, quería hacer la última dinámica, una dinámica, no sé si se encuentra por ahí el hermano Luis. Mire que no lo había visto. Bueno, sí, por último, el permanecer en Cristo, hermanos, indica que nosotros tenemos que, muchas veces andamos buscándolo en un lado, en otro lado, en diferentes lados. Dice una anécdota de una manzana que había. Esa manzana estaba en el árbol también, pero estaba en la parte baja.
Y esa manzana empezó a pedirle al Señor que quería estar más alta para poder ver las estrellas. Y el Señor le dijo, eso es lo que quieres, te lo voy a conceder. Dice que la puso en un costado, pero estando ahí dice que pedía, que quería estar más arriba, para estar más cerca de las estrellas, porque ella era preciosa, era bonita, era linda, y le pedía y le dijo, mira, todo lo que tú quieres puede ser concedido. Pero desde que le dijo al final, le concedió lo que quería, la subió, pero después le dice, mira, aleluya, lo que tú andas buscando, tú mismo lo tienes. Tú mismo tienes lo que tú andas buscando. Ahora vamos a partir una manzana en este momento y nuestro hermano nos va a hacer la demostración de esa estrella que tú andas buscando allá y acá. Tú la tienes ahí, la tienes en tu corazón. El Señor tú lo tienes, hermano y hermana. El Señor está contigo. Esa estrella, ese amor, ese Espíritu Santo de Dios está contigo. Ahí está la foto, muéstrala, hermano, muestra la manzana y después se la come. Ahí está, hermano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Una pequeña anécdota para que concienticemos en este momento y veamos que ese tesoro, ese Espíritu Santo, esa estrella, es lo más dorado que tú andas buscando, hermano y hermana. Lo tienes dentro de tu corazón. Pero lo único que tú tienes que hacer, hermano y hermana, hoy en esta noche es creerle a Jesús, creerle a Dios, creerle que Él es el motor de tu vida, que es Él el que te mueve, hermano y hermana, que no importa lo que haya pasado hasta este momento, no importa lo que aquel te haya dicho que no sirves para nada. Hoy el Señor quiere trabajar en tu corazón. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Le voy a pedir al hermano si puede bajar un poquito la luz para podernos entrar en esa contienda, en esa invitación que el Señor nos ha hecho hoy en esta noche, para que nosotros nos vayamos de este lugar sanados por el poder de su Espíritu Santo, sanados por su amor,